Hola fanáticos sociales, soy Cispa y en este tutorial de WordPress vamos a aprender cómo generar campañas de email marketing directamente dentro de WordPress. Les recuerdo que voy a seguir agradeciendo durante mi video a quienes se suscriban al canal, se suscriban a la campanita, me dejen un comentario y obviamente un like. Como siempre agradezco a todos los que me han invitado a un café por medio de mi página web y a quienes ya se han convertido en miembros de mi canal. Dicho esto, iniciemos. Me encuentro dentro de la parte de administración de un sitio de prueba de WordPress y lo primero que vamos a hacer es instalar los componentes que necesitamos. Vamos entonces a plugins, añadir uno nuevo. Aquí vamos a buscar MailPoet. Esperamos a que se ejecute el filtro y aquí lo tenemos. Este es el que vamos a utilizar. Como verán, MailPoet tiene más de 100.000 instalaciones, muy buena calificación y además tiene bastantes extensiones que les van a permitir hacer, digamos, varias tareas adicionales a simplemente hacer la campaña de email marketing. Así que vamos a pulsar instalar y como siempre digo, esperamos solo unos segundos para que nos permita activar el plugin. Una vez que está listo, pulsamos en activar. Y una vez que está activo, como verán, vamos a tener un nuevo menú que se denomina MailPoet. Dentro de este nuevo menú vamos a tener una serie de opciones que las vamos a ir viendo, pero previamente fíjense que te da la posibilidad de arrancar con un wizard. Así que vamos a ejecutar este wizard en primera instancia para poder probarlo. Aquí voy a poner Cispa Demo 3 para poner un nombre. La dirección de correo cispademo3@gmail.com, que es una cuenta que tengo, digamos, para hacer pruebas. Pulsamos en continuar. Acá se nos invita a hacer un curso, tenemos que registrarnos. Por ahora yo no lo voy a hacer porque es lo que estamos viendo. Se nos pregunta si queremos ayudar enviando información en forma anónima. Yo por ahora lo voy a rechazar y voy a continuar. Luego se nos invita a tener MailPoet Premium totalmente gratis. Y para esto lo único que nos pide es el registro. Así que esto sí lo vamos a hacer. Voy a pulsar en registrar y como verán se me va a abrir la cuenta de MailPoet. Aquí lo único que tenemos que hacer es, voy a mantener la misma cuenta de mail y tengo que ponerle un password. Así que lo voy a poner. Voy a poner simplemente que acepto los términos de condiciones. Y lo que se nos va a dar es que se nos va a dar email premium directamente para 1000 suscriptores con todas estas características. Vamos a pulsar en continuar. Y aquí se nos dice que se nos mandó un email para confirmar. Así que obviamente vamos a tener que entrar a la cuenta de email. Yo lo voy a hacer. Una vez que estamos dentro de nuestra casilla, fíjense que acá tengo el email del MailPoet. Cliqueo y me dice que para confirmar tengo que cliquear acá. Así que vamos a cliquear para confirmar mi cuenta. Perfecto. Entonces fíjense que ya el email quedó confirmado y aquí lo que nos va a pedir ahora es cuál es mi website. Yo voy a ir cerrando ventanas para no tenerlo todo. Yo el ejemplo que estoy utilizando, fíjense que estoy utilizando cispasocial.ga, así que lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. En este caso en particular, como no me pide detalles, simplemente fíjense que es el nombre y la extensión. Lo voy a cliquear así como está, lo voy a tipear de esta manera y voy a poner OK. Con esto es como que dimos permiso para que nuestro sitio pueda enviar por medio de MailPoet. Entonces bueno, acá se nos va a hacer una pequeña encuesta, entonces cada uno responderá lo que quieran. Yo voy a poner que es la primera vez que estoy mandando emails. Yo voy a poner que se van a suscribir por medio de un formulario. Listo, y ahí voy a poner que acá lo que nos indica es que se nos va a estar dando en 24 horas la aprobación de MailPoet por esta parte, digamos, que tiene que ver con el formulario o la inscripción a lo que es el MailPoet Premium. Yo lo que voy a hacer ahora es ir a mi cuenta y se nos va a pedir una autorización para email. Pero como yo ya tengo un email autorizado, que es el que ya hemos dicho, lo voy a dejar ahí. Si quisiéramos, podríamos poner más correos electrónicos. Yo voy a poner saltear y listo. Acá llego a mi página principal de MailPoet, en donde lo que voy a tener es mi número, digamos, de suscripción. Lo que puedo hacer es copiarlo en memoria y una vez que hicimos esto, voy a volver nuevamente a mi sitio y fíjense que acá nos dice si lo queremos disfrutar MailPoet con WooCommerce. Entonces, lo pueden poner activado o lo pueden poner desactivar. Esto es a gusto dependiendo de lo que ustedes deseen. Y voy a ir directamente a comenzar la utilización con MailPoet.
Con eso entonces terminamos lo que sería el wizard principal de EmailPoet. Nos dimos de alta inclusive en su sitio y lo que hicimos fue generar la cuenta de Premium. Ahora, antes de generar algún material, lo que vamos a ir primero es ajustes y vamos a setear esa cuenta de email premium que teníamos yendo dentro de ajustes a lo que se denomina clave de activación. Aquí van a hacer botón derecho, van a pegar y van a poner verificar. Entonces con esto lo que va a estar pasando es que estamos indicándole nuestra clave de premium a EmailPoet. Perfecto, ahí estaría, ya me dice que la clave es válida, que el servicio está activo, que se ha enviado un correo electrónico de prueba a cispademo3@gmail. Así que si vengo acá, me voy a recibido, fíjense, me dice que ya está funcionando el envío de email de pruebas. Voy a volver hacia atrás y lo que nos está indicando es que deberíamos descargar el plugin de Premium. Vamos a descargarlo, pulso y fíjense acá, muy rápidamente va a quedar listo. Si yo pongo mostrar en carpeta, me voy a encontrar que voy a tener lo que sería el EmailPoet Premium instalado, o mejor dicho descargado. Acá lo tengo dos veces porque yo ya había probado anteriormente, así que voy a hacer esto, voy a copiar en memoria esta dirección y lo que tendríamos que hacer ahora es obviamente instalar este plugin. ¿Cómo lo hacemos? Voy a ir a plugins, añadir uno nuevo. En este caso vamos a poner subir plugin, vamos a poner seleccionar archivo y se nos va a llevar a la carpeta, o deben ir a buscarlo, a donde descargamos la parte de Premium. Ponemos abrir y luego en instalar. Entonces estamos instalando esta extensión que nos va a dar mayores beneficios. En solo unos segundos nos va a aparecer el cartelito para activar, lo activo y ya con eso estaría listo. Dejamos EmailPoet Premium instalado. Perfecto, no hay que hacer más nada, cierro esta ventana, vuelvo hacia aquí, lo único que voy a hacer es refrescar para que veamos los cambios. Listo, una vez que refresqué, fíjense que ya está todo listo y dice que ya tengo el Premium y que mi cuenta está pendiente de aprobación por parte de EmailPoet. Esto como mucho puede demorar 24 horas. Nosotros vamos a continuar mientras tanto y dentro de la parametría vamos a ir a enviar con. Acá fíjense que tengo dos métodos para enviar. Uno es utilizando el propio servidor de EmailPoet, que obviamente me dice que me da muchos beneficios, que ya está activo y podría funcionar perfectamente. Y tengo otro que sería mi propio servidor. Vamos a hacer una cosa, vamos a avanzar y vamos a hacer las dos parametrías. Primero voy a utilizar EmailPoet porque esto les puede ser muy útil para quienes utilicen hosting gratuitos, donde no van a tener un email propio. Y también vamos a utilizar este otro para que tengan email corporativos y lo quieran mandar desde sus propios servidores de correo. El siguiente punto sería ir a email básico. Acá fíjense que yo ya tenía el nombre de quien lo iba a enviar, tenía una casilla de correo, me dice a quién quiero responderle. Predeterminado ya vendría, pero si quieren pueden poner lo mismo u otro. Vamos a marcar que se responda a la misma casilla con la cual estamos enviando. Acá tiene, si queremos que los suscriptores al enviar un comentario ya queden registrados para esto del formulario de envío o los envíos de emails. Si quieren suscribirse mediante un formulario de registro. Acá pueden controlar inclusive si la suscripción la manejan por la medio de la página de EmailPoet u otros. Así que tienen diferentes opciones. Fíjense la página de cancelación también si queremos utilizar la página de cancelación de EmailPoet o la de página de éxito. Yo voy a hacer botón derecho, vista previa simplemente para que la puedan ver. Acá fíjense que sería, si nosotros quisiéramos enviar una página donde el usuario pueda darse baja, podríamos, si quiero confirmar darme de baja, cliqueo y lo tenemos. Por eso entonces quería mostrarle que EmailPoet ya le da páginas de éxito cuando se suscriben, de baja de confirmación. Acá si queremos o no tener estadísticas, si queremos que nos notifiquen o no que hay nuevos suscriptores. Todo esto va a depender mucho, tengan presente, de qué otros plugins utilicen. ¿Por qué doy este ejemplo? Dejo aquí en las tarjetas un plugin en donde nosotros venimos manejando todo lo que serían el proceso de registro de usuarios por medio de otro plugin muy avanzado que permite generar zonas seguras, partes privadas, digamos, para que las accedan solo miembros. Si utilizan el otro, ustedes podrían decir que no le van a pedir acá simplemente nuevos registros, que les notifique, pues ya el otro plugin les notifica. El formulario de registro pueden utilizar el del otro plugin. Esto cada uno lo verá. Sí, lo importante es que una vez que terminen, pulsan guardar y ya tienen todos los cambios almacenados. Vamos a continuar, voy a ir a la confirmación de registro
Y acá en la confirmación de registro, fíjense algo importante. Acá se nos dice que hay que activar una confirmación de registro. Entonces, dice que si vos habilitas esta opción, nuestros clientes o visitantes van a recibir un correo electrónico para confirmar esto. Y si lo envías por medio de MailPoet, que es lo que estamos haciendo nosotros, la opción número 1, esto es obligatorio. Es decir, cuando lo mandás por MailPoet, te fuerza a que sí o sí tu cliente o el visitante de tu página tenga que entrar a su correo y activarlo. Esto lo hacen por una cuestión de precaución. Las normas en general dicen que esto debería ser así. Así como toda campaña de email marketing debería tener un darse de baja, también tengan en cuenta que debería tener una confirmación de algún tipo de manera para el registro. Entonces, si ustedes lo tienen de esta manera, acá tienen el asunto y un formato de email en donde van a llegar, digamos, a los correos electrónicos para que activen. Y una vez que lo hacen, el email de confirmación nos va a mandar a una página web que es la de MailPoet. Yo voy a guardar, simplemente les muestro para que vean que se puede ajustar todo, que realmente es muy flexible. Finalmente, muy rápidamente me voy a WooCommerce, no es la idea concentrarnos, pero sepan que tienen integración con WooCommerce para tomar todos los que sean clientes directamente, poder integrarlos a esta lista y después luego mandarles correos directamente cuando están terminando. Así que nos faltaría nada más que avanzados. Y acá simplemente, para no entrar en demasiados detalles, es la dirección de correo electrónico de rebote. Acá podríamos poner cispademo3@gmail.com, es decir, en este caso la estoy manteniendo. Y bueno, tienen diferentes alternativas, voy con las principales, por ejemplo, roles y permisos. Esto si ustedes quieren, y es gratuito, fíjense, si yo instalo un plugin adicional que se llama Members, yo podría definir roles desde el punto de vista de lo que son las funcionalidades de MailPoet. Si queremos hacer seguimiento, el método de envío que habíamos hablado, tener directamente, en este caso por MailPoet. Si quiero dejar de enviar correos a suscriptores que estén inactivos, por ejemplo, después de cuántos meses, yo podría poner después de 12 meses, si un suscriptor nunca entró, no le envíes. Esto es para que no rompa a veces las estadísticas, ¿no? Si tenemos, no sé, 4.000 suscriptores, 1.000 suscriptores, 300 suscriptores, cuando esté mandando, por ahí me conviene mandarle solo a los 100 que realmente están activos y sé que lo van a poder ver, o no. Y le ponen nunca acá y siempre a todo el que esté que le siga mandando. Yo lo voy a dejar en 12 meses. Si queremos compartir información anónima, habíamos dicho que no. Si queremos cargar librerías de tercero, yo también le puse que no. Y si queremos proteger los formularios con reCAPTCHA, es decir, en este caso, fíjense que está por defecto en sí. Así que vamos a guardar contenidos y con esto terminamos toda la zona de parametría y lo vimos en forma muy detallada de MailPoet. ¿Qué podríamos ver? La parte de formularios. ¿Por qué voy a esta sección? Porque fíjense que si yo ingreso predeterminado no tengo ningún formulario. Y acá nuevamente, para quienes hayan visto el tutorial que dejé anteriormente en las tarjetas, ustedes ya tienen todo un manejo de usuarios donde tienen formularios de registro y los pueden controlar, no necesitarían nada. Pero para quienes no tengan todo eso y solo quieran la parte de email, es decir, quieren un pequeño formulario para que la gente cuando ingrese a su página se registre y poderle mandar email marketing, ya MailPoet me lo da directamente. Entonces vamos a poner nuevo formulario. Acá fíjense que tienen diferentes alternativas. Solamente poner un email con diferentes formatos. Tienen componiendo el nombre y lo que sería el nombre y el apellido. Ustedes pueden elegir. Yo voy a seleccionar simplemente el primero. Pulso en seleccionar. Se nos muestra acá un video de cómo editar estos formularios. Yo, el que quiera lo puede ver para tener mucho más detalles. Yo, para no extender tanto el video, obviamente lo voy a cerrar. Simplemente tengan presente que es muy parecido a todo lo que es WordPress en general, con lo cual si yo pulso en una imagen, la podría reemplazar desde la galería y poner mi propia imagen. Vamos a hacer uno cortito como para que lo puedan ver. Me voy a ir a mi biblioteca. Acá simplemente podría poner el logo que yo quiera. Por ejemplo, voy a pulsar este en particular. Y fíjense que lo que pasó es que reemplacé la imagen original con esta otra. Entonces, esto lo pueden ir editando. Obviamente pueden cambiar los textos. Si quieren cambiar acá el nombre del botón.
lo pueden hacer sin ningún tipo de problema, el estilo. Así que, bueno, pueden enlazar a la página de política de privacidad, si la tienen, obviamente. Acá, muy recomendable que la tengan, así que dejo acá en las tarjetas un tutorial en donde vimos cómo generar políticas de privacidad, políticas de cookie y temas legales. Recomiendo muchísimo que lo vean porque es muy importante en todas las páginas web. Cada vez en muchos países la forma legal de hacerlo es tenerlo, y acá ya lo pueden enlazar con su propia página. Y una vez que tienen su formulario, si ustedes buscan, más allá de los estilos, más allá de darle un formato, fíjense que dice posicionamiento, digamos, del formulario. Acá esta parte está bastante buena porque lo pueden poner debajo de todo lo que son las páginas, como una barra fija. Lo pueden poner como una ventana emergente, es decir, que cuando ingresen directamente puedan entrar y ver. Acá lo bueno es que cuando ponen ventanas emergentes, inclusive pueden indicar si es en todas las páginas o en qué páginas en particular. Ustedes podrían poner una ventana emergente solo en la homepage, si quieren alguna especie de menú desplegable, y finalmente si quieren un shortcode. Con el shortcode obviamente lo pueden ingresar este formulario donde quieran. Yo me voy a ir por este lado, ¿sí? Voy a ir a la parte de shortcode, con lo cual fíjense que lo que me está diciendo es que tengo que poner este ID, este shortcode con este ID 1. Voy a copiarlo en memoria y voy a guardar. Fíjense que me dio un error, me pidió que seleccionemos una lista a la cual se va a ingresar el cliente antes de entrar. Así que yo acá muy rápidamente les había comentado cuál era el nombre, únete al club, mostrar el formulario. Omití, y entonces vamos a verlo, lo que dice aquí. Es la lista a la cual se va a añadir el cliente cuando se acceda. Yo lo que voy a hacer es ingresarlo a la lista de usuarios que se llama lista de correos de boletín. Ahora vamos a entrar a esa parte para que lo puedan ver, pero yo voy a poner esta y ahora sí voy a pulsar en guardar para que no me dé el error, y fíjense, ahora sí el formulario quedó cargado perfectamente. Entonces, antes de continuar, vamos a ir muy rápidamente a lo que habíamos visto recién. Vamos a las listas. Acá en las listas, fíjense que como yo tenía instalado WooCommerce, me da una lista que se llama WooCommerce. Me dice que no hay ninguno suscrito, hay 3 no confirmados. La lista de correo de boletín, que es lo que me crea MailPoet, esta por ahora está vacía. Y los usuarios de WordPress. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a tener que ir haciendo es ir creando o usuarios directamente con formularios de registro, insisto, como el que dejé en el enlace inicial, o directamente con los propios formularios de MailPoet. Vamos a ir poniendo gente aquí y luego vamos a poder enviar correos, que es lo que vamos a probar, obviamente. Por ahora lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a ir a páginas, vamos a poner añadir una nueva y vamos a crear una página con este formulario que acabamos de crear. ¿Cómo hacemos esto? Por ahora vamos a hacerlo muy simple. Vamos a poner aquí email, vamos a hacer algo muy simple, simplemente como recordatorio. Si ponemos un shortcode y pegamos, lo que vamos a hacer es se va a mostrar el formulario que acabamos de ver. Insisto, haciéndolo con este método del shortcode lo pueden poner donde quieran este formulario. Voy a publicar mi página, voy a volver a publicarla. Con esto nos quedó una página que se llama email, lista para utilizar. Vuelvo hacia atrás. Muy rápidamente, para hacerlo bien, me voy a ir a la parte de menús y lo que voy a hacer es insertar esta página email al menú. Perfecto, ahí lo tengo listo. Voy a guardar este menú, voy a cerrar esta ventana para volver a donde estábamos en MailPoet. El siguiente paso sería ya crear un correo electrónico, un newsletter, y poder enviarlo, pero para esto obviamente debemos tener suscriptores. Para poder enviar correos y tener suscriptores, antes que nada tienen que ir a la casilla con la cual se dieron de alta en MailPoet y verificar que les llegue que su suscripción o su cuenta está aprobada en MailPoet. Y acá hago una aclaración importante y lo voy a poner en grande en pantalla para que se entienda. Deben esperar 24 horas para que llegue este correo electrónico. Yo acá di continuidad al video, pero esta confirmación llega luego de 24 horas. Van a tener un mail donde se les va a dar nuevamente su número de suscripción, donde les van a decir que fue validado, y si no se suscribieron lo tienen que poner. Nosotros ya lo hicimos anteriormente, pero entonces aclaro, tienen que esperar para poder tener suscriptores y poder enviar correos a ser aprobados, y eso demora 24 horas. Una vez que está listo esto, ¿qué es lo que podríamos hacer? Voy a volver a WordPress, pero antes que nada debo, digamos, generar en una ventana de incógnito un alta de un usuario. Para esto entonces
Voy a entrar en una ventana de incógnito. Vamos a entrar al sitio que estamos generando. Esto es básicamente lo que haría cada uno de nuestros visitantes. Acá van a tener el menú. Recordarán que creamos el menú email, en donde adentro pusimos nuestro formulario de suscripción al newsletter. Acá cada uno va a poner cualquier casilla de correo. En mi caso yo voy a estar cispademo9@gmail.com. Vamos a poner únete al club. Lo que va a pasar en este caso es que me va a llevar a una pantalla de confirmación del captcha. Recuerden que la parametría nosotros lo dejamos activo. Si ustedes no quieren que aparezca esto, lo pueden sacar. Es una medida de seguridad ponerlo simplemente para que los bots no saturen su página. Pongo en suscribirme y lo que va a suceder ahora es que me va a dar la confirmación. Entonces me dice que revise mi casilla de correo para confirmar mi suscripción. Hecho esto, entonces ya voy a cerrar. Vamos a ir a la casilla, acá la tengo abierto. Y fíjense que acá me llegó un mail. En este mail me dice que tengo que confirmar mi suscripción a la tienda. Voy a entrar, voy a hacer clic en el mail de confirmación. ¿Y qué va a hacer? Nos va a llevar a nuestra página. Recuerden que teníamos una página configurada de confirmación. Me lleva hacia aquí. Ustedes obviamente dentro de WordPress pueden editar esta página y hacerla como quieran. Pero el resultado de ese proceso es que si vamos a WordPress y voy a abrir en una ventana nueva la lista de suscriptores, vamos a ver que ya tenemos un suscriptor listo como para poder atacar, digamos, o enviarle correo. Acá lo tienen, el suscriptor como cispademo9 ya está listo y está dentro de la lista de correo de boletines. Entonces, una vez que están aprobados, ya están listos para tener suscriptores y además de eso, listos para entrar a la parte de correos electrónicos y vamos a crear nuestro primer newsletter. Una vez que llegan acá van a tener diferentes opciones. Un boletín, que simplemente son correos de información, correos de bienvenida, anuncios de últimas entradas y otros ejemplos más que no vamos a ver en este caso para no hacer tan largo el tutorial. Los ejemplos, si ustedes realmente quieren que yo muestre cada uno de estos ejemplos e inclusive si yo ingreso en boletín van a ver que tiene diferentes formatos, por favor me lo piden en los comentarios y déjenme su like a este video para saber que quieren que profundice más en lo que es MailPoet y cada una de las parametrías. Una vez que ingresamos van a ver, como les dije, diferentes opciones, desde varios formatos de texto a formatos donde ya vamos a tener imágenes que obviamente se pueden reemplazar, así que pueden generar el tipo de boletín o anuncio o newsletter que ustedes deseen. Yo voy a elegir por ahora el de texto simple. Voy a pulsar en seleccionar. Aquí se me va a dar un formato tipo menú. Fíjense que acá está el asunto. Vamos a ponerle Cispa News 1. Y para simplemente hacer rápido voy a copiar y pegar. Acá tienen el logotipo, lo pueden cambiar. Esto es muy similar al uso de WordPress, con lo cual no van a tener ningún tipo de inconveniente. Acá podrían subir una imagen o seleccionar algunas de las que ya están aquí. Yo voy a seleccionar esta, por ejemplo. Perfecto. Acá fíjense que tienen shortcut. Es decir, en este caso va a decir hola, va a decir el nombre del suscriptor específicamente, si no va a decir subscriber, que esto lo pueden poner en castellano, si quieren lo pueden editar acá perfectamente. Pueden cambiar todo el texto. Fíjense que tienen un botón que si lo seleccionan, obviamente más allá de descentralizarlo, no, pueden cambiarle el texto. Pueden directamente ponerle un enlace. También tienen, digamos, más texto que ponen acá. Acá vamos a borrarlo del equipo de MailPoet. Y tengan presente que tienen acá abajo lo que se denomina pie de documento, que es el darse de baja y gestionar la suscripción. Así que con eso entonces ya estaríamos dentro de las reglas de poner el darse de baja. Aunque vamos a ver que en los mails de Gmail trae alguna condición el tema de dejar este texto. Pero ya tendríamos todo el contenido. Vamos a pulsar en guardar. Y ya tenemos los pasos de seleccionar que es un boletín, una plantilla, el diseño. Voy a dar siguiente para llegar al último paso, que es el envío. Dentro del envío, fíjense que tenemos la opción, si quisiéramos de programarlo, y yo digo a qué fecha y a qué hora quiero programar el envío. Tengo la posibilidad de hacer el remitente y a dónde me van a responder. Generar una campaña de Google Analytics, pero tengo además la obligación en este caso de seleccionar a qué lista lo voy a mandar. Si tienen WooCommerce van a tener una lista de compradores, así que pueden hacer direccionamientos exactamente a ellos, enviarlo. Puedo mandarlo a todos los usuarios de WordPress o simplemente a los usuarios que se dieron de alta en el boletín. Yo en este caso lo voy a seleccionar, fíjese que hay un usuario porque lo di de alta. Podría guardar y cerrar el borrador o simplemente pulsar en enviar. Yo voy a pulsar en enviar para ver los resultados. Y listo.
ya tenemos nuestro primer newsletter enviado, acá me dice la fecha. Si ustedes tendrían muchos suscriptores, tengan presente que acá lo que va a pasar es que les va a ir diciendo el porcentaje de avance, es decir, va a ir indicando cuántos fueron enviados directamente, va a ir marcando eso, cuántos van yendo, y si cliquean en esta sección, acá me habla de 6 horas, pero bueno, en este caso hay uno solo, con lo cual fue muy rápido, pero podrían ir viendo cómo evolucionan las estadísticas. Por ejemplo, de cuántos son enviados, cuántos fueron abiertos, cuántos se cliqueó en darse de baja o no, y cuántos enlaces internos fueron cliqueando. De hecho, de los enlaces cliqueados, me dice específicamente cuáles fueron. Si ustedes tendrían varios enlaces en su correo electrónico, pueden saber exactamente en dónde. Por ejemplo, yo he enviado hace poquito un newsletter y me fue indicando obviamente si pudieron entrar al sitio o dónde fueron ingresando. Así que además de eso pueden ver en la parte del suscriptor qué suscriptores son los que ejecutaron una acción. Por ejemplo, en este caso voy a tener uno solo porque es Cispademo 9. Excelente, entonces después podrán ir viendo más detalles sobre la parte de estadísticas. Por ahora lo que voy a hacer es me voy a ir al correo electrónico obviamente de nuestro suscriptor, voy a refrescar por las dudas. Y tengan presente, como les dije, que hay una característica dentro de Gmail, que el correo al tener el darse de baja, que es una cuestión legal, lo manda a promociones. Si no, tendrían que sacar esa parte de alguna forma para que esto no llegue aquí. Si quieren, después prueben. Si lo sacan completamente, MailPoet por ahí no los va a dejar seguir, pero hay algunos truquitos por ahí para poder evitarlo. Pero si vean que llegó Cispademo 3, se llama Cispa News 1, yo lo puedo abrir y acá tengo mi email con mi logotipo, con mis textos. Tengo, digamos, además el botón, que acá si quisiera hubiese podido poner un link. Y tengo el darse de baja o gestionar tu suscripción. Si yo clico acá me va a llevar a la pantalla de baja para poder darme de baja. Entonces con esto ya creamos dentro del propio WordPress, utilizando MailPoet, la posibilidad de crear newsletter y gestionarlos desde aquí. Lo que vamos a hacer ahora para cumplir con lo que dijimos al inicio es enviar este newsletter pero utilizando un mail corporativo. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a ir a ajustes y aguardamos a que inicie la parte de la parametría. Utilizamos la opción enviar con y acá recuerden que utilizamos esta primera alternativa, que es utilizar el servicio del MailPoet para enviar correos. Voy a pulsar en otro, en este caso, y aquí tenemos diferentes opciones. Fíjense en métodos de envío. Si yo elijo el proveedor de hosting, lo tendría que seleccionar de este listado, y si está en este listado queda automáticamente todo configurado. Pero vamos a ir por la opción más segura. Si no está, elegimos SMTP. Acá me da la frecuencia. Pueden elegir una frecuencia recomendada, que realmente para mí es excesivamente alta. Y podemos poner valores predeterminados. Yo puedo poner acá 25 cada 5 minutos y eso me da 7200 correos al día, que es muchísimo. A partir de ahí tendríamos que empezar a configurar todas las alternativas del envío de SMTP. Por ejemplo, en mi caso es mail.cispasocial.ga. En este caso, reitero que estos datos del SMTP dependen cada uno de sus hosting. Por las dudas voy a dejar aquí en las tarjetas el hosting que utilizo yo, que recomiendo que vean ese video, y si quieren en mi página web inclusive tienen 10% de descuento. Vamos a poner el puerto, vamos a poner el nombre de usuario. En mi caso el nombre de usuario es el mail y yo creé uno que se llama contacto@cispasocial.ga y finalmente tenemos la contraseña. Y una vez que ingresan su contraseña, que insisto, todos estos son datos particulares de ustedes, tenemos la opción si es conexión segura o no. Para mí es conexión segura y es por SSL, que es lo más estándar, y sí vamos a dejar marcado que requiere autenticación. Por último, inclusive antes de activar, si quieren, pueden probar el método de envío. Yo acá voy a poner la casilla a la cual voy a enviar el dato de prueba y voy a poner enviar correo. Una vez que hicieron esto, vamos a venir así, aquí atrás. Y fíjense que ya en el correo tengo, esto es una prueba de método de envío, con lo cual puedo ingresar y lo que hicimos es comprobar que funciona. Una vez que logramos hacer esto, podemos volver a MailPoet, recuerden acá activar, ¿no? Activan esta casilla para decir, bueno, listo, ahora el método es otro. Y tienen una opción adicional, si voy a confirmación de correo, recuerden que con MailPoet teníamos la obligación de poner que sí necesitamos una confirmación del cliente para poder enviarles correos.
Cuando yo lo envío desde mi propia casilla, si quieren pueden activar esta alternativa que dice que no voy a pedir confirmación. ¿Esto qué significa? Una vez que un usuario ingresó a mi página y se dio de alta, no necesita enviarme ningún correo para validar, simplemente con eso ya ha quedado de alta y nosotros le estaríamos enviando correos electrónicos. Con esto queda todo configurado, vamos a ir a correo electrónico. Una vez que estamos aquí teníamos el ejemplo que habíamos enviado, yo voy a poner duplicar. Una vez que tenemos esto que era la copia, voy a pulsar en editar. Y aquí simplemente vamos a hacer unos pequeños cambios para que vean que realmente, obviamente es otro envío. Vamos a poner un 2 acá, vamos a poner un 2 acá. Con esto ya tendríamos un cambio. Acá podríamos poner, no sé, sobre el final de este texto también una serie de 2. Guardamos para guardar los cambios. Y una vez que tenemos los datos guardados, pulso en siguiente y teníamos la opción de enviar. En esta sección recuerden que teníamos las listas, nosotros teníamos seleccionadas las listas de correo de boletín, que era un solo usuario, la vamos a dejar así, el remitente, el mail del remitente y bueno, los datos que ya habíamos configurado antes. Podemos guardarlo directamente o simplemente pulsar en enviar. Yo voy a pulsar en enviar para que vean que obviamente realmente funciona. Lo que estamos haciendo es cambiar el método. En este caso los mails lo va a mandar nuestro hosting y no lo va a mandar MailPoet. Una vez que hicimos eso, aguardamos y acá está. Acá tenemos el newsletter 2. Me está diciendo que bueno, lo están enviando. En la medida que vaya corriendo el tiempo vamos a tener las estadísticas. Igual acá al ser un solo correo es bastante rápido. Lo que voy a hacer es pasar de vuelta al mail. Aquí adentro podemos pulsar refrescar, pero recuerden que puede suceder que no venga a la casilla estándar, esto es en Gmail nada más, y que esto vaya directamente a promociones. Estamos en promociones, cliqueamos y fíjense que acá está, directamente ese es el segundo correo que tenía los dos, que en el asunto tenía un 2. Con lo cual acabamos de comprobar que tanto el primer envío utilizando MailPoet como el segundo utilizando un mail corporativo funcionó perfectamente. Espero que les haya sido de utilidad, supongo que sí. Todo el que tenga una página web y tenga suscriptores, siempre es recomendable que puedan tener este tipo de alternativas para poder enviar correos. Yo de hecho lo empecé a hacer hace poquito y voy a seguir haciéndolo. Espero su apoyo y que cada vez que mande o reciba mi newsletter me hagan el favor de abrirlo y hacer clic en algún video, así podemos hacer que esto funcione cada vez mejor y sigamos creciendo con el canal. Le agradezco muchísimo a todos los países que me siguen, que me apoyan y muchas gracias a todos los que ya me han invitado a un café por medio de mi página web o a quienes ya se han convertido en miembros de mi canal. Un saludo para todos, chao.